Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Nuestro primero de esta semana. Dimos inicio a la semana ayer domingo, teniendo nuestro servicio de adoración. Y quiero agradecer a todos los hermanos que se conectaron, a todos los hermanos que nos enviaron su cariñoso comentario, todas sus palabras. Las agradecemos muchísimo. Ayer nos pudimos gozar, tuvimos música en vivo con los miembros de la banda de nuestra iglesia, cosa que agradezco mucho. Ellos estuvieron pues bien contentos también de estar acá. Hoy es lunes 27 de abril y por la gracia de Dios estamos teniendo nuestra edición número 37 ya en esta cuarentena. Edición 37, se dice fácil, y les digo, ni yo me lo creía, ¿verdad? Si me lo hubieran dicho 3 meses antes que esto iba a estar sucediendo. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos, ¿verdad? Cada día Dios nos ha dado la salud, la fuerza y la entereza para poder estar todos los días compartiendo su palabra, y le ha dado a usted la fidelidad de estar con nosotros, así que es algo que agradezco muchísimo, ¿verdad? Que usted esté conectado con nosotros, y ya veo que comienza a subir ese numerito, ¿verdad? Que se refleja aquí en la pantalla, y agradezco a todos los que se conectan con nosotros. Buenos días para todos, que la paz de Dios esté con usted, hermano. Quiero nuevamente, ¿verdad? Usar esta plataforma para dar mi más sentido pésame a mis hermanos allá en la Iglesia Bautista de Nazaret en Nueva Jersey. Yo sé que muchos están pues pasando por la tristeza en estos días de la partida de algunos hermanos en nuestra congregación. En esta última semana 2 hermanos partieron a la eternidad con Cristo: el hermano José Tápanes, un hermano muy querido en la congregación, y también el diácono David Ugarte. Así que mis condolencias, ¿verdad? A la familia, a María, la esposa de Tápanes, a Cintia, ¿verdad? La esposa de David. Y sepan que hemos estado orando, no solo yo, sino también nuestra congregación acá en Miami ha estado orando y apoyándoles también en oración. Y vamos a continuar haciéndolo. Yo sé que no hay palabras humanas que verdaderamente lleven a un consuelo. Solo Cristo puede llenar el corazón y puede ser el que nos sostenga en momentos tan difíciles como estos. Y les había prometido que hoy íbamos a hablar acerca de la discriminación, ¿verdad? Una palabrita un poco peliaguda en nuestros tiempos, y que muchas personas la rechazan. Yo creo que casi nadie hoy en día quiere que su nombre esté asociado a esta palabra, ¿verdad? Que nadie piense de mí que yo soy una persona que discrimino, porque qué van a pensar a la gente. Pero la gran realidad es que a veces tenemos una idea equivocada, un concepto distorsionado de lo que es discriminación, y el mundo ha, yo creo, pervertido el buen significado de esta palabra. La palabra discriminación tiene su origen en el latín. Es una palabra que deriva para nosotros del latín, y como tal, y antes que nadie me lo diga, no aparece en ningún lugar de la Escritura, ¿verdad? No hay un lugar en toda la Biblia que usted encuentre esta palabra discriminar. Sin embargo, su significado original sí está presente de alguna manera en la Escritura. Y quisiera leer con ustedes, para comenzar, un texto, un versículo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 5, el versículo 20, y está dentro de los famosos ayes de Isaías, ¿verdad? Isaías pronunció muchos ayes, y es una expresión de dolor, ¿verdad? Ay de aquel, ay de los que a esto, ay de lo que a lo otro, ¿verdad? Usted puede leerlo. Yo me voy a quedar con el que está solamente ahora en el versículo 20, y dice así la palabra, dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es una lamentación interesante la que hace aquí el profeta, ¿verdad? Hay de aquellos que cambian o tergiversan las cosas, que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿verdad? Hay
a veces una confusión. Y aquí entra un concepto también interesante, y hoy estoy hablando de algunas cosas que son más de nuestro mundo posmoderno, ¿verdad? Esta palabra discriminación, y también quiero hablar de la palabra relativismo, ¿verdad? Porque es una filosofía de vida muy común en nuestros días. La filosofía del relativismo, ¿verdad? Es la que sostiene el carácter subjetivo de las cosas y lo mantiene condicionado al conocimiento humano. Pero el conocimiento humano es limitado y todo el mundo tiene diferentes conocimientos, por tanto, todo el mundo va a tener una idea diferente, y ahí es donde entra lo que se conoce como el relativismo. Pero volviendo a la idea de la palabra discriminación, ¿verdad? Dije que no aparece en la Escritura, pero su significado original sí aparece implícito en la Biblia, ¿verdad? Y discriminar tiene muchas palabras sinónimos, que son sinónimos, ¿verdad? En español. Discriminar también es aprender a diferenciar, es aprender a separar, es hacer distinción, es establecer la desigualdad de las cosas. Y esa es otra palabrita que a mucha gente no le gusta, desigualdad. No, estamos abogando por una igualdad en el mundo, ¿verdad? Y hay muchas de estas luchas hoy en día. Pero la gran realidad es que la desigualdad siempre ha estado presente y seguirá estando presente porque Dios hizo el mundo, ¿verdad? Y estableció todas las cosas tal y como Él lo determinó. Y nosotros no somos nadie para cambiar esa realidad. Miren, si a usted no le gusta discriminar, le voy a decir que usted es una persona que discrimina, y usted me va a tener que dar la razón en esta mañana. Todo ser humano discrimina porque todo ser humano establece involuntariamente, es un mecanismo interno. Todos establecemos diferencias, todos sabemos separar, todos hacemos distinciones. Y le voy a poner un ejemplo muy simple de su vida cotidiana. Cuando usted va al supermercado, usted va a hacer la factura, va a comprar la factura de los mandados para su casa. Dígame, ¿qué tipo de leche usted compra? Y aquí algunos dirán, bueno, yo compro leche regular. Y otros dirán, bueno, yo compro la leche láctea porque yo soy intolerante a la lactosa. Y otros dirán, bueno, yo compro del 2% o del 1%, porque yo no puedo tomar la leche completa, como dicen algunos, sino que el 6% de grasa tiene que ser menor para mí. Otros dicen, yo tengo que tomar leche de almendras o leche de soya. Y entonces, cuando usted va a comprar la leche, usted comienza a discriminar la leche. Usted la va a discriminar por si tiene lactosa o no tiene lactosa. Usted la va a discriminar por el porciento de grasa que tenga. Usted la va a discriminar incluso a veces por la marca que produce, ¿verdad? Esa leche. Igual usted hace con los granos. Usted va a comprar frijoles y las mamás latinas, ¿verdad? Y nuestras abuelitas que hacen esos ricos potajes de frijoles. Cuando usted le pregunta a ellas, todas tienen una idea de cuál es la mejor marca. Hay quien dice, si no son Goya, yo no los compro, ¿verdad? Otro dice, no, la marca buena es El Sembrador. Otros dicen, no, a mí la marca que me gusta es Conchita. Y así vamos discriminando, ¿verdad? Discriminamos los frijoles de acuerdo a la marca, o de acuerdo al tamaño del frijol, o de acuerdo al color. Discriminamos, establecemos diferencias. Usted va a comprar el picadillo allí a la sección de las carnes, y usted va a ver que las etiquetas dicen, ¿verdad?, que este tiene 10% de grasa, el otro tiene 20%, y yo no quiero que mi picadillo tenga tanta grasa, así que voy a coger este, o no compro de esta marca porque esta gente no son muy buenas. Discriminamos, hermanos, ¿verdad? Tenemos un criterio para empezar a separar las cosas. Usted lo hace y yo lo hago también. Sin embargo, es interesante que la Real Academia de la Lengua Española ha reducido, yo diría, el significado de esta palabra. Si usted lo busca allí, ¿verdad?, en el diccionario de la Real Academia, dice que discriminar es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos, miren, raciales, religiosos, políticos y de sexo. Y ahí surgen, ¿verdad?, los famosos conceptos que hoy conocemos de discriminación racial, de discriminación religiosa,
de discriminación política o de discriminación sexual, ¿verdad? Y de alguna manera se ha reducido, ¿verdad?, el uso de esta palabra a un sentido negativo. Pero el sentido más amplio de esta palabra es un sentido positivo y no lo aprovechamos, ¿verdad? Yo diría, pobre de aquella persona que no tenga un criterio para discriminar, para aprender a diferenciar, para aprender a separar, para aprender a distinguir las cosas. Y yo creo que el diablo ha sido muy astuto, nos ha atrapado en este concepto, ¿verdad?, donde todo el mundo rechaza la palabra discriminar, y él ha limitado, ¿verdad?, el uso para esta palabra. Y hermanos, cuando no hay discriminación, y vamos ahora a ver el otro sentido, ¿verdad?, cuando no hay discriminación, y estamos hablando ahora en el buen sentido, cuando no hay diferencias, cuando no hay separación, cuando no podemos establecer la desigualdad entre algunas cosas, entonces no hay criterio, no existe el criterio, entonces no habrá límites y entonces todo estará bien, y eso es relativismo, lo que estábamos hablando al principio de nuestra conversación en esta mañana. Es interesante que el diablo trata de borrar siempre las líneas de demarcación entre lo que es bueno y lo que es malo, para que nosotros nos podamos perder un poquito, ¿verdad? Hay una palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como pecado, y es la palabra parabasis. La palabra parabasis en griego significa traspasar una línea prohibida. Es como el que dice, cuando ya pasas esa línea, estás equivocado. A veces nosotros, cuando regañamos a nuestros hijos, le decimos, no te atrevas a pasar esta línea, porque cuando pases esa línea, vas a estar en problemas. Trazamos una línea, ¿verdad?, para demarcar lo que es aceptable de lo que no es aceptable. Por eso esa palabra se usa para traducirla como pecado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que Dios dice, esto es correcto, y lo que Dios dice, esto no es correcto. Hay una línea que separa, hay una línea, ¿verdad?, que hace la diferencia, hay una línea que hace esa distinción. Y el diablo viene y trata de sencillamente borrar esa línea para que tú nunca sepas hasta dónde, ¿verdad?, tú estás traspasando, hasta dónde tú estás ya desobedeciendo a Dios. ¿Saben? Uno de los grandes problemas que teníamos nosotros cuando éramos niños, era un muchachito en el barrio mío, y yo me reunía con todos los chicos del barrio y nos poníamos a jugar a béisbol. No teníamos un terreno bueno para jugar béisbol, jugábamos en plena calle y siempre la regla era, bueno, hasta dónde una pelota, ¿verdad?, es buena o es mala. Hasta aquí se vale y hasta aquí no se vale. Y cuando había una pelota que era dudosa, ahí empezaban inmediatamente las discusiones. Imagine usted un partido de fútbol, quizás el deporte más universal que todo el mundo conoce, un partido de soccer, donde no existiera líneas de demarcación en el terreno y no existiera un árbitro. ¿Cómo se puede sancionar una jugada si una jugada es correcta o no es correcta? Si el balón está en buen terreno o está en un terreno malo. Si no hay una línea que diga hasta aquí la bola es buena y a partir de aquí la bola es mala, y hay un árbitro que tiene un silbato, ¿verdad?, y puede hacer ese sonido y decir hasta aquí, ¿verdad?, porque esto está mal, ¿cómo podría jugarse un partido? Y eso es lo que hace Satanás. El Satanás, a través del relativismo, viene borrando las líneas de demarcación. Si eso está bien para ti, está bien para ti. Para mí está bien esto otro, pues está bien para ti. Y para el otro es aquella otra, pues está bien para ti también, ¿verdad? Todo vale. No hay discriminación, no hay criterio para diferenciar, no hay criterio para separar, no hay criterio para distinguir. Y esto es terrible, esto es fatal. Quiero ir con ustedes a 2 de Corintios, al capítulo número 6. Si usted tiene su Biblia me puede acompañar. 2 de Corintios capítulo 6. Y voy a leer los versículos del 14 al 16, donde Pablo hace
una importante disertación y hace 5 interesantísimas preguntas. Dice el apóstol Pablo, y lo primero dice: no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Y yo creo que ese texto lo conoce todo el mundo, se usa mayormente, o el mayor uso que le dan, y no es que esté incorrecto, pero me molesta cuando lo limitan solo a eso, ¿verdad? Cuando alguien se trata de unir, ¿verdad? En una relación con un inconverso. Cuando una niña se busca un novio que es inconverso, o viceversa, ¿verdad? O alguien se quiere casar con alguien que es inconverso, decimos, la Biblia dice, ¿verdad? No te unas en un yugo desigual. Y es correcto usarlo, pero no es solo el único uso. La pregunta es: ¿de cuántas maneras usted se puede unir en un yugo desigual? Y Pablo comienza con una serie de preguntas. Dice Pablo: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Y aquí hay una serie de 5 preguntas. Miren qué interesante. La primera pregunta dice: ¿qué compañerismo? La segunda dice: ¿qué comunión? La tercera dice: ¿qué concordia? La cuarta: ¿qué parte? La quinta: ¿qué acuerdo? Al final, todas estas preguntas son una, ¿verdad? ¿Qué unidad puede haber entre lo que no puede haber unidad? Y fíjense que cada vez que Pablo hace una de estas preguntas, pone, ¿verdad?, 2 cosas que son antagónicas completamente. Pablo dice: ¿qué compañerismo puede haber entre la justicia con la injusticia? Y uno diría: ninguna. Lo que es justo y lo que es injusto es injusto. Pablo pregunta: ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Y uno tiene que decir: pues ninguna, ¿verdad? No es compatible la luz con las tinieblas. Pablo pregunta: ¿qué concordia, verdad? ¿Qué amistad puede haber entre Cristo y Belial? Belial es uno de los nombres, ¿verdad?, que se le da al diablo en la Biblia. Y la respuesta es: ninguna. Pablo pregunta: ¿qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? La respuesta es obvia: ninguna. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y la respuesta es igual: ninguna. Pero aplique usted el concepto del relativismo que hoy en día nos quieren traer, ¿verdad? Y va a ver que muchas personas van a tratar entonces de reconciliar la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo, y el templo de Dios y los ídolos. Tratamos de reconciliar las cosas. El relativismo hace eso. ¿Por qué? Porque está bien, esta es tu verdad, bien, y esta es la tuya, bien. Tú vives con la tuya, yo vivo con la mía. Y podemos convivir, y hablamos muy bonito, y hablamos de respeto. Y es verdad, tiene que haber un respeto. Yo no digo que no deba de haber un respeto, pero la verdad es una sola. La verdad es absoluta, y no hay concordia, no hay unidad entre lo que es y lo que no es. Y cuando nosotros no sabemos discriminar, cuando nosotros no sabemos separar, cuando nosotros no sabemos establecer la desigualdad entre las cosas, una diferenciación, entonces estamos en grave peligro. Y el diablo ha llevado a las personas a eso. Este mundo posmoderno nos está llevando precisamente a ese tipo de actitud. Miren, nos han metido en la cabeza lo siguiente: que discriminar es dar un trato desigual. Cuando hablamos de discriminación racial, o discriminación sexual, o discriminación religiosa, o de cualquier tipo, nos han metido en la cabeza que le damos un trato desigual a las personas. Pero no es verdad desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? En el sentido bíblico, discriminar no es dar un trato desigual al individuo. No es eso, ¿verdad? El problema aquí viene cuando nosotros equivocamos el objetivo o el objeto de la discriminación. Y si usted va y de verdad usted conoce
la doctrina bíblica, usted va a ver que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios le da al ser humano el mismo trato, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, murió por todos los pecados, no murió por unos pecados y por otros, no, murió por todos los pecados, sin importar cuál sea el suyo, sin importar cuál sea el mío. Cuando hablamos de discriminar, no estamos hablando de dar un trato, ¿verdad?, diferente al individuo, sino al acto que es contrario a Dios. Yo no estoy discriminando a la persona, estoy discriminando su acto. Estoy sencillamente separando, diferenciando, encontrando la desigualdad entre los actos de una persona y los actos de otra persona. No estoy hablando de discriminar a la persona, sino al acto. Cuando no actuamos de acuerdo a lo que es correcto delante de Dios. Y como cristiano, yo estoy llamado a poder establecer esa diferencia. Estoy llamado en ese sentido a discriminar. Miren, vuelvo a la idea del partido de soccer. Sin un árbitro sería imposible establecer un partido. ¿Quién pone las reglas? Sin las líneas de demarcación, ¿cómo saber que un balón está en terreno bueno o en terreno malo? Pero ¿quién pone las reglas para el ser humano? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que determina lo que está bien y lo que está mal? No soy yo, es Dios. Dios ha dado su palabra y su palabra es para mí la regla por la cual yo vivo. La palabra de Dios me deja saber lo que es bueno a los ojos de Dios y lo que es malo a los ojos de Dios. Hay individuos que van a tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y hay individuos que van a vivir en desacuerdo con lo que Dios ha dicho. Y yo debo de establecer esa diferencia. Pero la diferencia mía no es por mi propia regla, sino por la regla que Dios ha dado. Y nadie me puede a mí exigir que yo apruebe de lo que Dios ha desaprobado. Y no por eso estoy despreciando al individuo, porque ni Dios lo hace. Los cristianos nos pasamos la vida diciendo, ¿verdad?, que Dios ama al pecador, pero que aborrece su pecado. Dios ama a todo el mundo. Y Dios ha dado a su Hijo para todo el mundo. Sin embargo, Dios aborrece el pecado. No te aborrece a ti, aborrece tus actos que son contrarios a Él. Y como ser humano, yo debo de adoptar la misma posición. Yo puedo discriminar, yo puedo decir, esto no puedo aprobarlo porque sé que Dios no lo aprueba. Y esto lo puedo aprobar porque sé que Dios se agrada. En ese sentido discriminamos los cristianos. Aprendemos a separar las cosas, lo que a Dios le agrada de lo que a Dios no le agrada. Pablo lo dice, ¿qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? Tenemos que separarlo. ¿Qué comunión hay entre lo que es luz y lo que es tiniebla? Hay una separación. ¿Qué concordia hay entre lo que es de Cristo y lo que es del diablo? Hay una separación, ¿verdad? ¿Qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? Hay cosas que nos van a separar. ¿Qué acuerdo puede haber entre lo que es santo, el templo de Dios, y la idolatría? Hay cosas que nos van a separar. Y porque yo la sepa separar, no estoy rechazando al individuo, estoy rechazando la práctica del individuo. Y Dios precisamente lo que hace por medio del Evangelio es llamar a todas esas personas al arrepentimiento y a que lo puedan conocer a Él y a que puedan vivir una vida que le agrade y que sea de acuerdo a lo que Dios aprueba. Esa es la gran realidad. Así que, mi hermano que me estás escuchando, no tengas miedo nunca discriminar. No tengas miedo a aprender a separar lo que está bien de lo que está mal. Isaías dijo, ¿verdad?, en sus sayas, ¡ay de aquel!, ¿verdad?, que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. ¡Ay de aquel que pone lo oscuro!, ¿verdad?, por luz y la luz por oscuro. ¡Ay de aquel que tuerce!, ¿verdad?, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¡Ay de aquel que cambia las cosas! ¡Ay de aquel que, yo diría, acepta
este relativismo donde todo está bien, en nombre del respeto y del amor. Y, mire, yo amo a las personas, créame, y respeto a las personas, pero eso no significa que tengo que aprobar todo lo que tú haces. Porque si Dios no aprueba de algo, yo no voy a aprobar de algo. No puedo, iría en contra de mi fe. Así que no tenga miedo a discriminar, no tenga miedo a aprender a diferenciar las cosas, no tenga miedo a poder separar lo que está correcto de lo que está mal. Es más, Dios espera que tú siempre, como hijo de Él, sepas hacer estas cosas. Y acuérdate que Dios te ha puesto por sal y luz en este mundo donde hay mucha confusión, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para brillar para Cristo Jesús y para darle sabor a este mundo, ¿verdad? Sabor a Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir palabra tuya, Señor, con tu pueblo. Gracias por cada hermano mío que se conecta en esta mañana y que podemos juntos, Señor, indagar en tu palabra y tratar, Señor, de aprender de ella. Líbranos, Señor, de despreciar a otras personas. No estamos despreciando al ser humano, pero ciertamente no podemos aprobar de muchas cosas que hoy en día la gente quiere que nosotros aprobemos, Señor. No hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay parte, no hay acuerdo, Señor, entre lo que es tuyo y lo que no es, Señor. No podemos torcer lo que está bien para decir que está mal y lo que está mal para decir que está bien, Señor. Sabemos que el mundo nos rechaza por esas cosas. Sabemos que las personas nos van a señalar y nos van a acusar de discriminar. Pero discriminamos, Señor, como tú nos enseñas. No actuando contra las personas, no separando a las personas, sino condenando, Señor, sus actos, no aprobando de lo que a ti no te agrada. En ese sentido discriminamos, Señor, y en ese sentido separamos, porque no tenemos por qué aceptar el relativismo que esta sociedad nos quiere imponer hoy en día. Ayúdanos, Señor, a estar apegados a ti. Tú eres la verdad y tú eres el juez justo que separas todas las cosas, Señor. Que podamos siempre ser cristianos, que tengamos criterio, pero un criterio basado en tu verdad, basado en tu palabra. Que no nos dé miedo decir que algo no está bien, porque tú has dicho que no está bien, Señor. Y que podamos siempre en amor predicar y llamar a las personas al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad que es en el Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Oramos nuevamente, Señor, por todas las personas que están hoy en una gran aflicción, por hermanos que están sufriendo por la partida de un ser querido, por aquellos, Señor, que hoy tienen a alguien en un hospital, a alguien que está, Señor, padeciendo por este virus o aún por cualquier otra enfermedad, Señor. Siempre clamamos para que tu mano poderosa, para que tu mano amorosa venga, Señor, y pueda traer esa sanidad, ese bálsamo que tú dispensas desde lo alto para nuestras vidas. Gracias por los que estamos bien, Señor. Hemos tenido la misericordia de atravesar todos estos días difíciles y tú has guardado, Señor, a tu pueblo, Señor, en muchos lugares. Ayuda, Señor, a los que están ahora en necesidad. Y te pido, Señor, que podamos tener la paciencia, la confianza, Señor, en ti. Sabemos que pronto esta prueba pasará y sabemos, Señor, que tú obrarás grandemente por medio de ella. Tú lo has permitido y tú no permites nada sin un propósito, sin un objetivo, Señor. Transfórmanos, Señor. A los cristianos, tócanos en este tiempo, Señor. Haznos volver a ti. Haznos, Señor, ver las cosas con claridad. Vuélvenos a la verdad de tu evangelio, Señor. Oh Dios, oramos también por los que no te conocen, por aquellos que ahora están reflexionando y están buscándote, Señor. Que te puedan encontrar. Revélate, Señor, a su corazón y obra salvación también en esas vidas. Quédate con nosotros en esta semana, Señor. Ayúdanos en nuestro día. Que este día, Señor, pueda ser un día donde veamos tu gracia y tu gloria, Señor. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos los que están conectados en las redes. Nuestra familia, ¿verdad?, va creciendo en las redes sociales.
y me gozo, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. El resto de esta semana voy a estar tocando algunos versículos en la Escritura que los hemos tomado a veces como si fueran frases cliché en nuestras vidas. Versículos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como a veces estamos usando un poco todos estos textos de la palabra de Dios como si fueran frases mágicas o palabras mágicas que pensamos que por decirlo van a tener un efecto inmediato sobre nuestras vidas. Y se nos olvida lo que dice Santiago, ¿verdad? Que no seamos oidores sino hacedores de la palabra. El gran desafío no está en decir un versículo de memoria, el gran desafío está en que ese versículo sea algo práctico en mi vida. Así que vamos a estar hablando de todo eso en esta semana. Que Dios te bendiga, que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Dios te bendiga, te espero nuevamente mañana. Amén.